ahora vamos a tener nuestra lectura. En el capítulo 13 de Mateo, empezamos con lo que hoy vamos a iniciar acerca de las parábolas de Jesucristo. Las parábolas es algo tan hermoso que el Señor nos trajo a que nosotros pudiéramos entender algunas de las cosas que de otra manera no las pudiéramos entender. Entonces déjeme darle un ejemplo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí vemos a Jesús hablando de un sembrador, de alguien que sale a sembrar la semilla, y también vemos aquí diferentes tipos de tierra. Una tierra que parece como que la semilla rebotó, otra tierra en donde parece que vinieron los abrojos y las piedras, los que estaban ahí, y ahogaron aquella semilla y no produjo nada esa semilla, se quedó como semilla nada más. Pero también vemos una tierra buena, una tierra en donde dice que dio fruto y era buena. Hay tierra buena que da al 90, hay tierra buena que da al 60 y hay tierra buena que da al 30. No toda la tierra da al 100, pero de esta forma Jesús nos estaba diciendo qué es lo que era el sembrador, lo que hacía el sembrador, y seguramente todos los que estaban oyendo, todas las personas que estaban ahí atentas, dicen, pues, ¿por qué nos habla del sembrador? Pues casi la mayoría en el tiempo de Jesús conocían el campo, sabían qué era el sembrador, el oficio del sembrador, la responsabilidad del sembrador, conocían también de semilla, entonces les estaba hablando en los términos que ellos podían entenderle. Y cada uno iba a interpretar de acuerdo al conocimiento y el contenido que tenían tanto del sembrador como también de la tierra. En el momento en donde él habla de la buena tierra y de los tipos de tierra, seguramente que las personas que sembraban, que ayudaban a sembrar, los campesinos o los que conocedores de la tierra, se estaban dando cuenta que tenía razón Jesús, que algunas veces las cosechas no son 100%, a veces son 30, a veces son 60, a veces son 90. Y todas estas personas que hacían su labor en el campo, ellos estaban entendiendo perfectamente lo que estaba diciendo Jesús a través de esta parábola. Pero una cosa muy interesante es que Jesús nos da la interpretación de esta parábola. Ni siquiera nosotros tenemos que imaginarnos, porque probablemente alguno de nosotros pues no es sembrador, ya esos tiempos o nuestras modalidades son diferentes, la ciudad se maneja de una manera diferente, pero de todas maneras tiene sus enseñanzas. Quisiera seguir leyendo para que pudiéramos ver a través de la Escritura cómo la misma Escritura nos dice de qué forma se deben de interpretar las parábolas y cómo Jesús nos da la interpretación de esta misma parábola del sembrador, y de esa manera vamos a poder entenderla más. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, en el capítulo 13, ya en el versículo 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, lo primero que Jesús está poniendo aquí es que le está diciendo a estas personas que les está explicando o que les va a explicar que son privilegiados,
que van a tener la interpretación y que están entendiendo la parábola porque han sido escogidos para que se les sea revelado el secreto del reino de los cielos. Y dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos las profecías de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces Jesús está dando una explicación de por qué les está hablando de la manera que les está hablando, o sea, en parábolas. Se ha dado cuenta que la gente que dice que le sigue ha engrosado tanto su corazón que de otra manera no van a poder entender con su raciocinio. Ellos van a poder entender a través de la vida que están viviendo, aterrizando lo que ellos están oyendo de parte de Jesús para que lo puedan aplicar a sus vidas. Porque Jesús no nomás daba las cosas y las palabras para saber, para tener conocimiento. Jesús traía las enseñanzas para que hubiera una transformación, para decir, si tú estás haciéndolo así, debes de hacerlo así para que te vaya bien, para que tengas el resultado que tú necesitas tener, para que tú te des cuenta que el estar viviendo en este planeta, en esta tierra, tiene sus instrucciones de cómo debes de vivir para que te vaya bien. Entonces Jesús, al darles esta explicación a los discípulos, también nos da la explicación a nosotros. Gracias a Dios que se dieron el tiempo de escribir cuando Él da la parábola, cuando los discípulos se sientan a decirle a Jesús de qué se trata, y Jesús les habla y les dice, miren, yo hago esto por esto. La gente está en esta condición. Ustedes están siendo privilegiados porque a ustedes se les está declarando el reino de Dios, los secretos, los misterios del reino de Dios. Y qué bendición. ¿Quién no quisiera estar con Jesús en ese tiempo, verdad? Hasta con lo que estoy platicando me están dando ganas de haberme metido, haber estado en ese momento en donde Jesús nos está declarando, abriendo los misterios del reino de Dios. Bueno, Él da como una introducción de cómo habla de las parábolas, por qué habla de las parábolas, a quién le habla las parábolas, y entonces viene la interpretación de la primera parábola que nosotros vamos a estar considerando, que es la parábola del sembrador. Dice Jesús hablando en el capítulo 13 de Mateo, en el verso que estábamos nosotros considerando aquí, y dice la escritura muy, muy clara aquí. Déjenme leerles para que quede en sus oídos bien. En el verso 18, ya Jesús dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces Jesús está diciendo la interpretación ahora tan clara que cualquiera la puede entender, excepto la persona que no quiere que esa semilla entre en uno. Ahorita vamos a explicar un poquito más eso. Oigan, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue
sembrado junto al camino. Entonces, las palabras de Jesús traen un propósito. Es como una semilla que entra en el corazón. El propósito de las palabras que Jesús está usando no es para que entren a la cabeza, no es solamente para contarlas, es para que penetren en el corazón. ¿Con qué razón el salmista decía, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti? ¿Con qué razón el rey David tenía bien claro ese concepto? Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Jesús a través de en una iglesia, en un concierto, platicando, en un café, en la familia, en un devocional, dice que el propósito es que caiga esa palabra en el corazón. Si no se entiende el propósito de Dios y no se entiende la palabra, aguas, porque también lo declara el Señor de alguna manera. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces, este es el propósito. El Señor nos está dejando maravillados y nos está diciendo cómo nosotros podemos entender la palabra. No solamente hay que meter la palabra y la palabra en la mente. La intención de Dios es que la palabra caiga en el corazón. Tuve un amigo, él se llamaba Pablo Hunter, y Pablo Hunter yo lo llegué a ver hasta los 97 años. Él murió entre 98 y 99 años. Y cuando yo lo iba a visitar a su casa, él tenía en su casa un lugar donde recibía a personas que todavía les hablaba la palabra a esa edad. Lo curioso del caso es que cuando yo lo visitaba, él me decía, Miguel, quiero por favor que abras tu Biblia en Efesios capítulo 1:10. Y dice así. Y entonces él pensaba, él empezaba a recitar la palabra tal como decía en el texto. Y yo pensé, se la aprendió de memoria. Y luego me decía, ahora vámonos a Corintios en tal pasaje. Y lo empezaba él a leer mientras yo lo leía en la palabra, en la Biblia. Y me dijo, ¿por qué no lees en Juan? Y me daba el texto. Y por alguna situación de lectura, se me movió la Biblia o algo, me equivocaba en una palabra y él me decía, no dice así, dice así. Lo curioso es que él no estaba leyendo porque ya no podía ver. Y yo le decía, bueno, pero tú cómo estás recitando la palabra y todo, ya te la memorizaste todo. Y dice, no, Miguel, yo entendí que la palabra no es tanto para memorizarla, la palabra es para ponerla en el corazón. Lo que yo te estoy hablando está saliendo de mi corazón, no está saliendo de mi mente, no está saliendo del libro, no está saliendo de la lectura que estoy haciendo. Tú estás leyendo, pero yo estoy sacando de mi corazón la palabra de Dios. Wow, pues dije, tiene razón. Entonces él había entendido que el Señor había puesto un propósito en la palabra. La palabra es para ponerla en el corazón, porque dice la Biblia que del corazón mana la vida. Guarda, hijo mío, tu corazón. Dice, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces Jesús quiere estar en el corazón. La Biblia dice que Él es el Verbo encarnado, que Él es la palabra divina, la palabra de Dios que mora en nuestros corazones. Las parábolas entonces tienen un propósito muy importante, que tú no pienses, sino que disciernas con tu espíritu y penetre esa palabra en tu corazón. Y cuidadito, porque hay un malo que te puede arrebatar esa palabra. Esa palabra es tan preciosa, esa palabra es tan fuerte, es tan poderosa que el malo, aquí lo dice el Señor, el malo te la quiere arrebatar, te la quiere quitar. Bueno,
Vamos a continuar porque esa nada más es Jesús está interpretando que esta es la que fue sembrada junto al camino. Y luego el mismo Jesucristo, nuestro Señor, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Quiere decir que esa persona recibió contenta la palabra. ¡Ay, qué bonita palabra! ¡Ay, qué bonito está esto! ¿Verdad? ¡Qué verdad trajo esto en esta palabra! ¡Wow! Pero luego dice, cuando viene, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces nos habla aquí de esta tierra, de esta persona que recibe esta palabra con gozo, se pone contento, pero no tiene raíz y es de corta duración. ¿Por qué no tiene raíz y por qué es de corta duración? Jesús mismo lo declara, porque le viene la aflicción y le viene la persecución. Indudablemente que todos los que hemos venido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, hemos tenido persecución, hemos tenido aflicción, hemos tenido la oportunidad de compartirle lo que hemos recibido a nuestros amigos, a nuestra familia, y ellos empiezan a burlarse de la persona que ha recibido la palabra. Algunos nos han dicho, oh, ya te volviste aleluya. No, pues ya que ya no eres de los nuestros, ya te hiciste de otra religión, y empieza la persecución porque no pueden creer que el cambio que está haciendo la palabra en ti te esté encaminando a hacer cosas que antes no hacías y a dejar cosas que antes hacías y que ahora ya hasta te da vergüenza hacer. El asunto es que no todos soportan la persecución, no todos soportan la aflicción. Y cuando esto viene, entonces dice, y por causa de la palabra, luego tropieza. La palabra cuando viene a nosotros a través de Jesús y que el Espíritu Santo trae en nuestro corazón, nos cambia, nos transforma. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo la palabra de Dios viene y trae una transformación en nosotros. Dependerá de nosotros si queremos ser transformados o queremos seguir siendo iguales. Cuando viene la aflicción, algunas personas me platicaron, fíjate que me hice cristiano, Pastor Miguel Ángel, y ahí en el trabajo hasta me corrieron. Entonces vino la aflicción. En el lugar donde él estaba no querían a los cristianos, como en algún momento no quisieron a los judíos, como en algún momento no quisieron a los negros, como en algún momento no quisieron a ciertas personas, ¿verdad? Y ese rechazo y esa falta de aceptación pues trajo aflicción, y entonces muchos dicen, no, pues entonces ya no soy cristiano, pero déjame seguir trabajando. Oye, pues no, yo quiero seguir siendo tu amigo, y si tú dices que ser cristiano, que por ser cristiano ya no voy a ser tu amigo. No, yo quiero seguir siendo tu amigo. Y no lo crean, pero viene hasta en el área de los matrimonios, donde la persona que de pronto los dos están en el entendimiento, en su compromiso matrimonial, en la educación de los hijos, pero alguno de ellos se convierte, alguno de ellos la palabra del Señor llega, y entonces trae aflicción entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Y hemos visto casos en donde el hombre que se hace cristiano tiene que soportar que la mujer, al no entender, al no comprender lo que está sucediendo, entonces vienen diversas situaciones de crisis, inclusive hasta el divorcio, la separación, o la separación dentro de la misma casa, y empiezan ya a mirarse no tanto como una unidad, sino como algo ya ahora desunido. Hay aflicción y también hay persecución, también hay
una situación en donde nosotros tenemos que saber cuando se recibe la palabra a lo que nos vamos a estar enfrentando. Por último, falta uno más. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay una tercera tierra, otro corazón, en donde dice que hay espinos y este también oyó la palabra, este también recibió la palabra, pero tiene un problema, que él anda buscando hacer dinero en la vida. Y miren cómo Jesús dice el engaño de las riquezas. Las riquezas son engañosas. Y claro, ¿quién no sabe eso, verdad? Ahorita se tienen, al rato ya no se tienen. Precisamente ahora con el caso de la pandemia, hemos mirado muchas compañías muy fuertes que han quebrado. Negocios a nivel mundial con marcas en diferentes naciones que han quebrado. Entonces, aquellas empresas poderosas que se pensaba que nunca se iban a caer, que nunca iban a quebrar, pues ahora quebraron, ahora ya no están. Se llama el engaño de las riquezas. Dice que este engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace la palabra infructuosa, no tiene fruto. No hay nada, ni una ramita, no hay nada. ¿Por qué? Porque la persona recibió la palabra muy bien, le gustó, le encantó, dijo, esto es lo que yo quiero. Pero al darse cuenta de sus propios proyectos, al darse cuenta de sus planes, de lo que él quiere para para su vida, para esta vida, entonces deja a un lado la palabra. Y esa palabra que tiene el poder de transformar, esa palabra que tiene el poder de producir, la persona misma la pone a un lado, la deja a un lado por seguir su propio camino, su propio propósito y conseguirlo por sus propios medios, porque él siente que lo que está haciendo le va a producir y le va a ir mejor en la vida. Entonces tenemos estas tres tierras y tenemos la interpretación directamente de Jesús. Es una interpretación directamente de Jesús que Él está dándonos la interpretación. Bien, viene la última, la cuarta, que Él habla de la buena tierra. Mas el que fue sembrado, estoy leyendo en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce ese fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es como un elote, una mazorca de maíz, ¿verdad? Que se puso nada más una semillita pequeña de maíz, un solo granito, pero cuando da fruto, supuestamente cada vástago, cada vara de maíz dan 3, a veces hasta 4 mazorcas, pero cada una de las mazorcas de maíz, no sé, podrá tener 50, 60 granitos. Ya se reprodujo, ya se multiplicó, es fructífero. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios y con la gente que cree en la palabra de Dios. Pensemos por un momento, ¿qué tipo de tierra quisiera ser? Pensemos que la semilla es la misma, no han cambiado las semillas. Pensemos que yo fuera de los que le cae la semilla que está junto al camino. Vienen los pájaros y se comen y se van, y me quedo sin fruto. Pensemos que soy de los que cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, pues huyo, me voy, porque no quiero pasar por esto, soy un hombre de paz, no quiero problemas con nadie, y yo quisiera estar de esa forma, tan tranquilo, calmado. O pensemos también que de alguna manera yo soy de los que ando buscando el dinero, el engaño de las riquezas, afanado, ansioso, y dejo a un lado la palabra porque pues no le quiero dar tiempo a eso, no produce eso. Yo quiero mejor irme
y hacer mi propio plan para yo autobendecirme, para yo cumplir con mis propósitos y sacar adelante las cosas. Pero yo te quiero decir algo, hay una tierra más y esa tierra, dice Jesús, muy bonito, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo oro para ti, para que tú seas buena tierra, para que el Señor te haga fructificar al 90, al 60 y al 30%. Seguro con todo mi corazón sé que ahorita que estás oyendo la palabra, tú que estás dándote un tiempo para decir, yo quiero oír al pastor Miguel Ángel que me comparte la palabra de Dios. Y esto es lo que yo quiero, compartir las palabras de Jesucristo a través de lo que hizo, a través de las parábolas y decirte, el Señor está contigo, ya te ha puesto, en ti está la palabra, está el potencial para poder lograr todo lo que Dios quiere lograr en ti. Él te quiere hacer productivo, Él te quiere hacer brillante, Él te quiere hacer exitoso. Por eso Él quiere poner la palabra en Él. No hay ningún hombre en esta tierra que pueda decir que ha tenido más éxito que Jesús. Jesús 100% es el hombre, es el ejemplo que nosotros tenemos como el más exitoso. No hay nadie más exitoso que Jesús. Y Él ha puesto esa semilla, Él es el sembrador y Él ha puesto esa semilla y yo quiero ser parte de ese trabajo. Bendito sea Dios que yo puedo poner una semilla también en tu corazón. Yo declaro que tú oyes, que tú entiendes y que tú produces al 30, al 60 y al 90%. Te bendigo en el nombre de Jesús. En esta parábola del sembrador, te invito a que siembres junto conmigo, que siembres junto con Jesús la palabra de Dios a todos aquellos que oigan. Oremos para que entiendan, oremos para que oigan con su espíritu, que despierten su espíritu, no solamente su oído, su espíritu, y que ese espíritu sea un espíritu productivo al 30, al 60 y al 90%. Hoy, en este día, despierto en ti. Despierto tu oído. Hoy en este día despierto tu entendimiento. Jesús dijo que a través de Pablo Él había orado para que nuestro entendimiento fuera alumbrado. Él oró para que nosotros fuéramos productivos. El propósito de Él venir a esta tierra es que Él es el sembrador y quiere sembrar en nosotros la buena semilla, la semilla que produce al 30, al 60 y al 90%. Quiero decirte que este es el día para ti, para que tú puedas convertirte en una buena tierra, para que esa buena tierra produzca y esa semilla que tengas te convierta en un sembrador para tu familia, para todos tus amigos, para todas las personas que tú conozcas. Hoy, gracias por escucharme. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Este es un día muy, muy especial. Para mí, el poder compartir contigo la primera de las parábolas. Corte, profeta.